Buenas tardes, estamos con el doctor Luis Solari de la Fuente. Doctor, como nuevamente muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, señora Miles. Gusto de estar con usted y con todos sus seguidores. Bien, doctor, empecemos esta entrevista preguntándonos, todo el mundo está con segunda ola, segundo rebrote, segundo rebrote. ¿Ya estamos en segunda ola o es una consecuencia de la primera? Mire, para los fines prácticos ya ese debate ya no tiene razón de ser, ¿no? Aunque técnicamente es un rebrote impulsado por la segunda ola europea que llegó a Brasil y México y Chile y de ahí pasó al Perú. Para los efectos prácticos Ya da no, lo mismo. ya lo Sin embargo, para los efectos reales no es tan banal la discusión, porque mientras que los europeos su punto de partida fue prácticamente 0 casos por día, para nosotros el punto de partida fueron 10.000 casos semanales. Y Entonces doctor, es distinto arrancar a ras del piso y que arrancar en la quinta, sexta grada de una escalera, ¿no? Entonces exactamente. nosotros, el gran problema que tenemos en esta expansión del virus, que es un término que abarca todo, es que el ministerio no fue capaz de reducir los 10.000 casos semanales. Tampoco fue capaz de reducir los 300 muertos semanales. Ojo, cuando uno dice, no, solo hay 44 muertos, estamos por abajo de 50, bueno, 44 por 7, eso es casi 300 personas. O sea, nosotros hemos estado por semana enterrando tantos muertos como fallecieron en el incendio de Mesa Redonda, ¿no? Entonces, claro, como yo atendí el incendio de Mesa Redonda como ministro, veo la magnitud de lo que significa 300 fallecidos, 300 peruanos que se pierden por semana, ¿no? Eso es gravísimo. Y estando en esa situación, el ministerio no se percató que los hospitalizados en cuidado intensivo estaban pasando de 12% en agosto a 28% al 16 de diciembre. O sea, el porcentaje de gente que iba a cuidado intensivo iba subiendo, 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 subiendo. Y nosotros desarmábamos camas de cuidado intensivo en vez de expandir. O sea, lo ideal de las camas de cuidado intensivo es que sean 10 por 100.000 habitantes. Eso significa que el Perú, en no pandemia, debiera tener como situación ideal 3.200 camas de cuidado intensivo de acuerdo a una población de 32 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, no se percataron, no se controló el flujo de positivos, no se aumentaron las camas de cuidado intensivo. Mire que desde octubre Desde ya octubre. sabíamos lo que estaba pasando en Europa y era cuestión de tiempo que a través de los vuelos llegara, porque el virus no viene pues como los pájaros por el aire, viene con personas a través de los vuelos, así de simple. Doctor, Y sobre eso concluye, sobre eso ajá, se tomaron decisiones que eran incorrectas en ese momento, como aumentar el número de pasajeros en los taxis, aumentar los aforos de los centros comerciales, permitir los vuelos a Europa hacer y más. permitir los pasajeros de pie en los buses, cuando ya se sabe que cuando uno La mascarilla. respira contra la careta de plástico, el aire cae para abajo y contagia al que está sentado. O sea, se hizo todo lo que no hay que hacer. Y eso lo hizo este ministerio a cargo de esta persona, Aceti. que no tiene empacho en equivocarse con los anuncios, ¿no? Con todo, y no renunciar. Y el presidente tampoco Ahora, sustituirla, ¿no? doctor, a 12 meses de la pandemia, yo sinceramente no creo que las medidas que se tomaron, esta flexibilización desde octubre, sea una coincidencia o sea tontería. Uno se equivoca 2 o 3 veces, pero ya equivocarse 5 veces, flexibilizando todo, desactivando hasta centros de atención temporal. Doctor, ya hay un tema penal acá. Los muertos de octubre a la fecha, alguien tiene que responsabilizarse. Bueno, multipliquemos 300 por semana
por 10 semanas, son 3.000 personas, ¿no? Alguien tiene que ser responsable. Y el Ministerio Público, nada. O sea, el Ministerio Público no ha abierto ninguna investigación por omisión. ¿Qué es omisión de función? Omisión de funciones no es solamente cuando un funcionario deja de actuar, sino cuando un funcionario se equivoca y se equivoca y se equivoca y se equivoca, Exacto. significa que se equivoca porque su función no la está haciendo correctamente. Y Exacto. al no hacerla correctamente, la omite, ¿no? Si la función es 1, 2, 3, 4, 5 y el funcionario hace 1, 3, 7, 25, ya no va a tener el resultado que la función necesita. O sea, la omisión de funciones también incluye los errores en la función. Entonces, por esa razón es que es importante que el Ministerio Público, acá parece que todo el mundo está con anestesia hipnótica o con hipnosis anestésica, ya no sé cómo llamarla Ahora, verdaderamente, pero hay una responsabilidad de todos, de los periodistas, en general de toda la gente que no la pensó y alentó a las marchas. Ahora ya sabemos que las marchas, las movilizaciones, sí permiten el contagio, o por lo menos de un amplio sector. ¿Por qué ahora, en este momento, no se adoptan medidas fuertes? O sea, no quieren volver al confinamiento ¿sabes qué? total. ¿Por qué? Bueno, no se quiere volver al confinamiento total porque la ministra no tiene fuerza suficiente adentro del gabinete versus los ministros de la producción. Pero en este momento, los países que han tenido un éxito para contener esta expansión actual han hecho confinamientos totales y radicales, pero quiero que se entienda, no es el confinamiento el que resuelve el problema, es la suma de las medidas dentro de las cuales está el confinamiento. Repasemos rápidamente, señora Miller. Exacto. Las pruebas, 1. El rastreo de los casos, 2. En el tercer punto está 3 cosas. Está la cuarentena, el aislamiento y el toque de queda. Ese es un solo punto, 3. De ahí tenemos los tratamientos, de ahí tenemos la protección a los trabajadores de salud, de ahí tenemos el control de las aglomeraciones, de, de las aglomeraciones en general, los mercados, etcétera, etcétera. De ahí tenemos las vacunas y de ahí tenemos las cuestiones conductuales. 8. Las medidas anunciadas la semana pasada van a la tercera parte de uno de los puntos. Sí. El punto de que usted le llama confinamiento, que es toque de queda, aislamiento o cuarentena, Que no se... ahí fue solamente al toque de queda. O sea, ¿cómo puede usted detener un brote o una expansión de la pandemia si tiene 8 medidas? Ok, no tiene vacuna, ya tiene 7. Usted no puede actuar en la tercera parte de una y pensar que eso se va a detener. Eso, bueno, al presidente no le podemos pedir que renuncie, pero a la ministra sí. Pero Porque ella, pruebas al canto. ella ha consentido en eso. Entonces, cuando yo digo la cuarentena, perdón, el toque de queda radical, el confinamiento radical, ha funcionado en esta expansión en Canadá perfectamente. Porque tienen todas las otras medidas. Medidas, exacto. ¿Ya? O sea, Buena explicación. y eso es lo que hasta ahora no quiere entender ni Palacio de Gobierno. Por eso es importante que el periodismo y los comunicadores, volvemos a decir, estos 8 puntos no son académicos, no son parte de un organigrama. Estos 8 puntos son como una línea de montaje, en donde si yo voy a actuar solo en las consecuencias, que es la falta de camas de cuidado intensivo, y no voy a detener ni cerrar el caño en el otro extremo, que son los casos positivos, entonces nunca me van a alcanzar las camas de cuidado intensivo. O sea, uno tiene que actuar en las consecuencias y en las causas. Yo doy una pastilla para la fiebre, pero tengo que identificar si la fiebre es por neumonía, cáncer o
o lo que sea. Ujú. Entonces, acá hay un problema. Eso es porque yo he dicho en una entrevista que solo salió en un medio, tenemos tres problemas ahorita para manejar la pandemia en relación al Ministerio de Salud. ¿Cuál es? Tenemos un problema de liderazgo, como la ministra ha dicho tantas equivocaciones como solo habrán 5.000 casos, tenemos 24 millones, las vacunas ya están acá, vacunaremos a todos antes, etc. Son tantos errores o mentiras que eso ya no tiene liderazgo, ya no existe liderazgo. Sí. Dos, tenemos un problema de incompetencia, porque no darse cuenta que estaban aumentando el porcentaje de casos en cuidado intensivo y desarmar camas de cuidado intensivo es incompetencia. Y tercero, tenemos un Incompetencia, problema, doctor. y tercero, tenemos un problema de gerencia. O sea, si uno no se da cuenta que cada cosa que uno tiene que resolver tiene un proceso que la ha originado, donde puede haber un paso, dos pasos, tres, cuatro, los que sea, y lo ideal y perfecto cuando la cadena se acelera, yo como en las películas, pues no, yo puedo bloquearla en un solo sitio, ¿no? Yo agarro y le meto un fierro a la rueda de la motocicleta y ya, ¡pum!, se para la motocicleta. Pero si tengo un palito de madera, tengo pues que hacer varias cosas. Le echo aceite al piso, ¿no es cierto? Le echo aceite al piso, le tiro una lata de algo al piloto de la motocicleta, le meto el palo de madera. O sea, tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo en diferentes puntos de la línea. O sea, yo por eso hago pruebas. Hago pruebas que para detectar en el extremo cuán abierto está el caño. No Los pruebas aíslo, serológicas, los aíslo, pruebas. los aíslo, le hago seguimiento a los contactos, le tengo que hacer seguimiento a los desconocidos. ¿No es cierto? Oye, esta señora se ha contagiado porque va a comprar al mercado, tengo que poner tanquete en el mercado. Oye, necesito hacer cuarentena total. Hago pues cuarentena total, pero no me va a servir sin todas las demás medidas, ¿no? Entonces, y eso es, ahí nos damos cuenta el gran problema que tiene la racionalidad del presidente, porque si bien es una persona que ha tenido roce y trabajo internacional, su trabajo no ha sido de gerencia, no ha sido de gestión. Doctor. Porque cualquiera que ha gestionado sabe que para resolver un problema hay que actuar en toda la línea en donde el problema se ha producido. Eso es gerencia. Entonces, imagínense, si tenemos incompetencia, tenemos falta de liderazgo y tenemos falta de gerencia, simplemente ¿a dónde va a ir a parar esto? Obviamente a volarse las elecciones, ¿no? Doctor, ya tiene que haber una respuesta desde el punto de vista penal por tantas omisiones, diría usted, ¿Sí? ya tiene que intervenir, rato. ya tiene que denunciar a Macetti, a Vizcarra, a todos, Mire, o más que nada no Vizcarra, Macetti. Acaban de aprobar en este momento en el Congreso de la República, en la comisión especial que hay, la presencia de la primera ministra y de la ministra de Salud. Me imagino que no irán pues otra vez a contarnos cuál es la receta de las manzanas acarameladas, ¿no? No, si no pueden contar, ya tendría pues que tomar una decisión en el Parlamento, pero también el procurador del Congreso por encargo de la presidenta, independientemente de las acciones de control político, pueden ellos hacer una denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue paralelamente. Si el Ministerio Público no quiere investigar de oficio, ¿no es cierto? Si tenemos 8 semanas con 300 muertos por semana y nadie investiga si esos muertos les llegó el tratamiento, les llegó el oxígeno, se murió, ya comenzaron a morirse personas en las puertas de los hospitales, como llegó a suceder. Sí. Solamente que por la velocidad con que vemos las cosas, eso va a ser mayor. Fíjese, la semana tras antepasada, vamos a contar 3 semanas, la tras antepasada, o sea, la semana 1, tuvimos 11.000 casos. La siguiente semana, que es la antepasada, tuvimos 11.000 y pico. Pero esta semana que hemos cerrado con 29.000.
No lo ¿Ya? O dice, sea, hay un silencio de no, cifras. no lo dice. Acá yo tengo la cuenta. 29.725 casos sumando los numeritos del ministerio. Lo que pasa es que los numeritos del ministerio a veces los publican equivocados. Mi última pregunta. ¿Han variado los síntomas del virus o dice que ahora ya no viene con dolores de garganta, sino que muchos Mire, con diarrea? los que están reportando esto son Jóvenes. sí, sí, no solo son los COVID, sino son las personas y los sitios donde hay una afluencia masiva. Si bien es cierto que el ministerio tiene mayor infraestructura para los números, etcétera, en este momento los que mejor data están proporcionando sobre esto es la seguridad social, ¿no? Y sí, efectivamente, parece ser que en este virus hay, en esta expansión hay un poco más de molestia digestiva, uno, y un poco más de dolores torácicos. Al mismo tiempo que avanza más rápido y al mismo tiempo que está llegando a población más joven, ¿no? ¿Ha Antes mutado? la mayoría de hospitalizados era de 50 años para arriba y de fallecidos también ahora tenemos desde los 40, ¿no? Muchas gracias y será hasta una A la nueva e próxima inmediata oportunidad. Muchas gracias. será más cercana viendo cómo va el tema, ¿no? Ok, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.